Todo está bien, todo está bien. Todo está bien. Ok. Tenemos aquí, seguimos haciendo ajustes, no sé. Te- tenga paciencia conmigo, que estamos siguiendo haciendo ajustes más ajustes. No, 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 no. Ay, Dios, qué cosa es esto. Ay. Ajuste más ajuste, tenemos que seguir haciendo. Ok, entonces venimos aquí. Primero vamos a poner aquí. Vamos a poner aquí abajo. Dice. Ok, ok. Mm. Ok, ya estamos en el negocio de nuestro Padre Celestial. Vamos a estudiar el libro de Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 21. Bueno, entonces aquí vamos a poder ver acerca de Nicodemio. Nicodemio eh, quiere conocer un poco acerca de Dios, pero viene de Jesús, entonces viene de noche a hablar con él. Pero bueno, vamos a que el texto nos lo diga más bonito que yo. ¿Ok? Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó, en verdad te digo que el que no nace de nuevo puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, tiene que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que Dios a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el Hijo en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad
viene a la luz para que sus reacciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Bueno, aquí Jesús le está explicando, le explica a Nicodemio la necesidad de renacer, un renacimiento espiritual. ¿Para qué? Para poder entrar en el reino de Dios. Y entonces enfatiza también que la fe en Él, teniendo fe en Él, es como la fuente, una fuente de una vida eterna. Bueno, aquí en lo que se concentra aquí este estudio que vamos a realizar hoy, que es el capítulo 3, el libro de Juan, capítulo 3, del versículo 1 al 21, es el renacimiento espiritual. ¿A través de qué? A través de la fe en Jesucristo. Y esa fe que tengamos en Jesucristo y este renacimiento nos va a transformar nuestra vida y es esencial para experimentar la plenitud del reino de Dios, que quiere decir que si usted no nace de nuevo, usted no puede experimentar el reino de Dios. Bueno, vamos aquí, el versículo 1 al 8. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemio, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Fíjate lo que está sucediendo aquí. Nicodemio, él es maestro de la ley. Él conoce acerca de las cosas que van a venir y quién es Jesús. Entonces aquí él demuestra, fíjate cómo demuestra, él viene, él no parece que él no quiere de que lo estén mirando, de que él está hablando con Jesús. Y él viene de noche y le dice: Rabí, sabemos, dice él y las demás personas que andan con él, sabemos que has venido de Dios como maestro, que has venido de Dios como maestro, porque nadie hace las señales que tú haces si Dios no está con él. Que si Dios no está con Jesús, él no hubiera hecho todas esas señales que ha hecho él. Entonces Jesús le contesta: en verdad te digo que el que no nace de nuevo puede ver el reino de Dios. Bueno, fíjate aquí lo que le está diciendo Jesús: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Prácticamente todos los judíos, ellos estaban en el reino de Dios. ¿Por qué ellos estaban en el reino de Dios? Porque ellos tenían un pacto de que a los 8 días de haber nacido, ellos tenían que circuncidarse. Si ellos no se circunstanciaba en ese periodo de tiempo, en esos 8 días, ellos no pertenecían al reino de Dios. Entonces, Nicodemio aquí pertenece al reino de Dios. Pero mira aquí lo que dice Jesús, le contestó: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces fíjate lo que dice Nicodemio. Mira lo que dice Nicodemo. Dice de que cómo puede ser de que un hombre ya viejo ya puede entrar otra vez. ¿En dónde? En el vientre de su madre y nacer de nuevo. Entonces él está hablando aquí de una cosa física, pero Jesús lo que le está hablando es de una cosa que es espiritual. Es un reino espiritual lo que viene ahora, no es un reino físico como era el que tenían ellos. Es un reino espiritual. Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesús se lo recarga. Si le está diciendo, el que en verdad te digo, tú eres maestro y tú has hecho muchas cosas, has sido circuncidado a los 8 días de nacimiento, pero ¿qué? Si no nace de agua y del espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces aquí le especifica, le dice: mira, lo que nació de la carne, carne es.
y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te ha dicho, tiene que nacer de nuevo. No te asombres. No te asombres que te diga que tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Bueno, fíjate la lucha inicial que tiene aquí Nicodemio para poder comprender el nuevo concepto de nacer de nuevo. Fíjate lo que entonces tiene un problema él, no quiere conocer. Esta sesión, aquí en esta sesión lo que nos revela de un renacimiento espiritual, es un renacimiento espiritual a través del agua y el espíritu, una base para entrar. Entonces esto es una base para entrar en el reino de Dios, pero usted sabe bien de que Nicodemio y todos los judíos, la mayoría de todos los judíos, ellos se habían circuncidado a qué día, a los 8 días de haber nacido, y así era como ellos pertenecían a qué, al reino de Dios. La conversación, esta conversación debemos reflexionar sobre nuestras nociones preconcebidas de la fe, como Jesús invita a una transformación que va más allá de la mera comprensión intelectual. Y debemos pensar y debemos abrazar una conversión guiada por el corazón. Tenemos que dejar de ser guiados por nuestro corazón. ¿Ok? Entonces, Nicodemio no podía comprender lo que estaba sucediendo. Entonces la fe va más allá del entendimiento, la fe va mucho más allá del entendimiento. Vamos ahora aquí para el versículo 9, del 9 al 15. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede ser esto? Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Bueno, ven acá, si tú eres maestro de Israel, ¿cómo tú no entiendes todas estas cosas? Tú eres maestro de Israel, ¿cómo es que tú no entiendes? En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Entonces, fíjate aquí lo que Jesús le está diciendo. En verdad te digo que hablamos lo que sabemos. Entonces, que Nicodemio y esas personas están hablando lo que saben y que dan testimonio de qué, de lo que han visto, pero ellos no han recibido el testimonio de Jesús. Ellos no han recibido el testimonio. Sí, ellos dicen, hablan de la verdad, de la que saben y dan testimonio de lo que han visto, pero ellos no han recibido el testimonio de Jesús. Ok, si les he hablado de las cosas terrenales, el versículo 12, ¿no? Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Entonces, él está hablando de las cosas terrenales y no le entienden y no creen. ¿Cómo creerán si les hablo de las celestiales? Que es una cosa más bonita y más buena. Nadie ha subido al cielo sino aquel que bajó del cielo. Es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Fíjate lo que está diciendo aquí Jesús ahora, ¿no? Que nadie ha subido al cielo, sino aquel que bajó del cielo. Es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Bueno, ustedes saben bien lo que sucedió cuando Moisés estaba en el desierto, que levantaba la serpiente. Eso fue porque las personas estaban cometiendo pecado y entonces venían las serpientes y los mordían y se morían. Pero entonces Moisés, ¿qué hizo? Dios le dijo a Moisés de que levantara una serpiente para que las personas cuando la vieran pudieran recuperarse otra vez. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre.
¿Para qué? Te sabe de que levantando la serpiente, las personas cuando lo miraban, se curaban, se curaban. Y entonces eso es lo que está diciendo aquí Jesucristo, que es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, que sea necesario él, que sea necesario levantado él. ¿Para qué? ¿Para qué? A ver, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Fíjate como dice aquí, para que todo aquel que crea, que cree, tenga en él vida eterna. Tienen que creer. Entonces cuando tengan en él, es en Jesucristo en donde nosotros podemos encontrar la vida eterna. Bueno, vamos aquí a analizar bien esta pregunta que Nicodemo le hace. La pregunta que Nicodemo le hace, ¿por qué tenemos que nacer de nuevo? Entonces, fíjate la respuesta que Jesús le da. La respuesta que Jesús le da es la vida eterna, de que tienen que tener vida eterna. Entonces tenemos que creer. La vida eterna la podemos tener creyendo en quién, en el Hijo del Hombre. ¿Y quién es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre es Jesús. Mira, ahora como entonces también Jesús le dice acerca de lo que sucedió con la serpiente cuando él la levantaba, que las personas se curaban. Entonces, la serpiente es como la crucificación, como la crucificación de Jesús. Aquí lo que debemos reconocer la importancia y buscar a Jesús para la salvación. Tenemos que buscar a Jesús para la salvación. Es crucial, buscando a Jesús es crucial para la renovación espiritual. Si no buscas a Jesús, no vas a poder tener una renovación espiritual. Porque solamente nosotros podemos encontrar vida eterna en Jesús. Entonces, vamos a ver aquí ahora en estos versículos 16, 18, el amor que tiene Dios para con todos nosotros. Vamos a ver aquí. Versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a Jesús, no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por mediación de él. Mira aquí en el versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, ¿qué está diciendo aquí Dios? ¿Qué está diciendo aquí Jesús? ¿Qué está diciendo? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Dice que de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Qué quiere decir? De que si usted cree en Jesucristo, no se va a perder. Y lo que va a tener que cosa es vida eterna. 18. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para jugar. Al mundo Él no envió a su Hijo Jesucristo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El mundo sea salvo por Él. Para que el mundo sea salvo por Él. Por eso fue de que Dios mandó a Jesús al mundo, a su Hijo, para que a través de Él el mundo sea salvo. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces la persona que cree en él, no es condenado, no hay condenación para la persona que cree en él, pero la persona que no cree ya ha sido condenado, ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mire,
lo que podemos ver aquí es el gran amor, el gran amor, el gran amor que Dios tiene para con todos nosotros. Dios cogió y mandó a su Hijo Jesucristo para que se muriera por el pecado de todos nosotros, para que se muriera. Entonces, nosotros teniendo fe en la muerte y la resurrección de Jesucristo, nosotros podemos tener ¿qué? Vida eterna. Es una promesa, es una promesa, es una promesa lo que hizo Dios. ¿Cuál es la promesa? De que vamos a tener vida eterna a todos los que crean. Todos los que crean en Jesús van a tener vida eterna. Una cosa fundamental, que es la esencia del Evangelio, la fe. Tenemos que tener mucha fe en Jesús. Tenemos que tener la fe en Jesús. Como Jesús es el único camino para la salvación. Jesús es la única camino para la salvación. Vamos a analizar todo el impacto que tiene Jesús en nuestra vida. Es un impacto que nosotros vamos a tener vida nueva. Y si verdaderamente usted está en Jesús, usted ha sido transformado ¿a qué? A las cosas de Él. Entonces, a la vez que tú estés en Jesús, vas a vivir en la luz. Vas a vivir en la luz. Vamos a ver lo que dice aquí el versículo 19 al 21. Estamos en el libro de Juan, capítulo 3. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz, pues sus acciones eran malas. Mira lo que dice aquí en el versículo 19. Este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Eso es una cosa que verdaderamente quizás podemos imaginarnos lo que es la luz y la oscuridad. Lo que es la luz y la oscuridad, que es la respuesta humana a Jesús. Bueno, tenemos que examinar nuestras propias vidas. Todos nosotros debemos examinar nuestras propias vidas. Bueno, yo te voy a hacer una pregunta ahora. Te voy a hacer una pregunta. ¿Estamos viviendo en la luz o escondidos en la oscuridad? Otra vez te la voy a volver a repetir. ¿Estamos viviendo en la luz o escondidos en la oscuridad? Tenemos que dejar que la luz, tenemos que dejar que la luz se exponga en nosotros y transforme ¿qué? Nuestros corazones. Tenemos que dejar que la luz entre en nuestros corazones. Tenemos que dejar que la luz alumbre nuestros días. Tenemos que ser dejados guiar por esta luz que es Jesús. Tenemos que elegir, tenemos que elegir en nuestra vida activamente una conexión con Jesús. Tenemos que estar activos en una conexión con Jesús y rechazando la atracción del pecado. El pecado, tenemos que dejar el pecado. Tenemos que dejar el pecado. Bueno, aquí en este pasaje nos demuestra a nosotros la importancia que tiene el nacimiento espiritual y la relación que tiene el renacimiento espiritual
con Cristo. Tenemos que buscar esta comprensión más profunda y su significado de nacer de nuevo. Y debemos compartir esta verdad que cambia la vida con todos los demás. Aquí lo que pudimos aprender es que nacer de nuevo es esencial para la salvación. Nacer de nuevo es la excepción para la salvación. Y es una experiencia transformadora que conduce a una nueva vida en Cristo, caracterizada por la fe y el amor. ¿Qué quiere decir? De que nosotros vamos a ser transformados, hemos sido transformados. ¿Por qué? Porque nacimos de nuevo y ya no somos nosotros los que vivimos, sino es Cristo el que vive entre nosotros. Aquí podemos ver que la figura central para el renacimiento espiritual, ¿quién es? Es Cristo, es Cristo. La conversación que él tuvo con Nicodemo subraya su papel como la luz que disipa la oscuridad y ofrece vida eterna a los que creen. Por mediación de Jesucristo, todos nosotros podemos tener relación con Dios. Todos podemos tener relación con Dios por lo que Jesucristo hizo y cuando tengamos el renacimiento, podemos tener vida eterna. Bueno, ya aquí voy a terminar y quiero decirle de que el viernes vamos a estudiar el libro de este mismo libro. Vamos a empezar en el capítulo 3 y vamos a estudiar del versículo 22 al versículo 36. Y espero de que hayamos aprendido acerca del nuevo nacimiento y todas las cosas buenas que tiene Jesús para con todos nosotros. Quiero decirle, ¿no? Acerca de que Jesús vino al mundo para salvar al mundo. Jesús no vino para juzgar al mundo. Qué cosa más bonita nos está diciendo aquí nuestro Padre Celestial. Entonces, ahí nos vamos a ver